Antes del primer sonido, antes de la primera estrella, antes incluso de la idea del tiempo tal como lo conocemos, solo había silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era expectativa, un espacio suspendido entre lo que no es y lo que aún sería. Ninguna luz, ninguna sombra, ningún pensamiento humano sería capaz de comprender esa eternidad sin forma. Sin embargo, en aquella vastedad invisible, algo despertó, un acto de voluntad. Un pensamiento divino atravesó el vacío, y en ese instante la creación comenzó a respirar. No con materia, no con rocas, ríos o planetas, sino con luz espiritual. Antes de hágase la luz en el Génesis, ya había una luz que no era física, era conciencia, era presencia, era la manifestación de la esencia divina en forma de espíritu. Y fue en ese plano invisible donde surgieron los primeros seres, los ángeles. Pero entre esos seres de pura luz, uno se destacó, no por elección propia, sino porque había sido formado con un brillo que los otros solo reflejaban. ¿Quién fue el primer ángel creado por Dios? Esa es la pregunta que atraviesa siglos de exégesis, misticismo y silencio. ¿Habría sido Lucifer el más bello, el portador de la luz? ¿O Miguel el leal, cuya espada sostuvo los cielos cuando la rebelión intentó desgarrarlos? ¿O tal vez Metatrón el oculto, aquel que quizás ni siquiera fue mencionado porque su naturaleza es en sí misma un secreto? La Biblia, misteriosamente, no proporciona una respuesta directa, pero susurra pistas. En Job 38, vemos a Dios decir que las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios aclamaban de alegría cuando se echaban los cimientos de la tierra. Si los hijos de Dios, los ángeles, estaban presentes en la fundación del mundo, entonces fueron creados antes de la materia, antes de la tierra, antes del tiempo. Esto implica que el mundo espiritual precede al físico y que hay una historia antes de la historia, un principio que se desarrolla más allá de la narrativa del Génesis. Según las tradiciones judías antiguas, ese mundo espiritual fue construido en capas, 7 cielos, 7 dimensiones, 7 niveles de gloria. Y en el más alto de esos cielos, donde la luz es más pura y cercana a la fuente, habría habitado el primero de los ángeles. Ese ser no solo resplandecía, definía lo que era el esplendor. Era un reflejo tan intenso de la gloria de Dios que al mirarlo, los otros ángeles recordaban al propio Creador. Ese ser habría sido creado para un papel grandioso: transmitir, reflejar y administrar la luz divina. Y es ahí donde la tradición cristiana primitiva señala un nombre: Lucifer. El nombre Lucifer aparece con fuerza simbólica en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo del alba? En el hebreo original, Helel ben Shachar, literalmente brillo hijo de la aurora. La asociación entre ese ser y la primera luz no es solo literaria, es teológica. Lucifer no era solo un portador de la luz, era de alguna manera una emanación de esa luz primordial, un canal directo entre lo que Dios es y lo que Dios revela. Por eso su caída fue tan impactante, porque la caída de Lucifer no fue solo un evento, fue un colapso simbólico, un corte en la conexión entre fuente y reflejo. Según Ezequiel 28, él caminaba entre piedras de fuego, era ungido como querubín protector, y fue creado perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló iniquidad en él. El orgullo, la autoexaltación, el deseo de ser adorado como la fuente de la luz, y no solo su reflejo, transformaron gloria en tragedia, y la primera criatura de luz se convirtió en símbolo de la primera sombra. Pero si Lucifer fue el primero, ¿qué decir de Miguel? Su nombre significa ¿quién como Dios? Una pregunta, pero también una proclamación. Cuando la rebelión estalló en los cielos, según Apocalipsis 12, fue Miguel quien se levantó.
No era el más brillante ni el más elevado, pero era el más fiel, y tal vez por eso mismo fue elegido para confrontar a aquel que una vez fue el mayor. Miguel representa el principio de la obediencia, de la entrega absoluta, de la lealtad sin desvío. No necesitaba ser el primero, le bastaba ser el último en caer. Algunos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, sugieren que Miguel no fue creado después de Lucifer. Al contrario, habría sido formado en el mismo instante como un equilibrio perfecto. Dos polos, dos principios, uno portaba el esplendor, el otro la reverencia. Uno se miraba y veía grandeza, el otro miraba a Dios y veía eternidad. Si Lucifer representa el brillo de la conciencia que despierta para sí, Miguel representa la humildad de la conciencia que despierta para Dios. Pero hay aún un tercer nombre, casi siempre velado: Metatrón, poco mencionado en las Escrituras, pero fuertemente presente en las tradiciones místicas judías, llamado el pequeño Yeh-Yah-Che, el escriba del cielo, el ángel de la presencia. Metatrón sería, según algunas corrientes, el ángel que está sentado al lado del trono de Dios, una posición impensable para cualquier criatura, y su nombre provoca temor entre los estudiosos. No es adorado, no es invocado, es estudiado con reverencia, con cuidado, con temor. Según el 3 Enoc, Metatrón sería Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, transformado en un ser celestial. Pero otros sugieren que Metatrón no fue creado como hombre, que su origen es anterior, que fue el primer ser en surgir de la luz divina, no como reflejo, sino como manifestación de la orden. Su nombre derivaría de metrón, medida, como si fuera el instrumento por el cual todo fue pesado, equilibrado, establecido. Su apariencia, según los textos apócrifos, es indescriptible. Se dice que posee 365.000 ojos, cada uno con un propósito, cada uno con una visión. Ve el pasado, el presente y lo que aún no ha sido. Es el guardián del libro de la memoria, el escribiente de las decisiones celestiales. Y tal vez el primero en haber sido concebido para ser puente entre el infinito y lo finito. Pero si Metatrón fue el primero, ¿por qué su nombre no es proclamado? ¿Por qué no aparece en los relatos del Génesis? Tal vez porque su función no era brillar como Lucifer, ni guerrear como Miguel, sino ocultar, esconder el orden, preservar el misterio, ser aquel que sabe, pero no habla. Y así, ante estos tres nombres, Lucifer, Miguel, Metatrón, el misterio se intensifica. Tres rostros de una verdad antigua, tres posibilidades para el mismo inicio. Uno cayó, otro guerreó, y el tercero se escondió. Pero, ¿qué significaría de hecho ser el primero? El primero no solo en orden de creación, sino en propósito. Aquel en quien Dios depositó no solo luz, sino también libertad, porque crear un ángel con un brillo tan intenso implicaba riesgo. Y tal vez el primer riesgo de la creación haya sido justamente la concesión de la elección. No una elección humana, cargada de dilemas terrenales, sino una decisión espiritual, reflejar la gloria o reclamarla, servir a la voluntad o desear ser ella. Esa fue la bifurcación que separó luz y sombra, que dividió los cielos antes incluso de que la tierra fuera formada. Lucifer, al mirarse y ver que reflejaba una belleza incomparable, comenzó a contemplar algo que jamás había existido: la posibilidad de ser adorado, no como espejo de la gloria divina, sino como fuente. Un pensamiento, una duda sutil, una chispa de ambición. Y fue así como comenzó la primera caída, no con gritos ni guerras, sino con un deseo silencioso, un movimiento interior. Y cuanto más se alejaba de la fuente, más su luz se convertía en sombra, hasta que ya no había retorno. La caída de Lucifer no fue solo un evento celeste, sino una ruptura en el equilibrio del universo espiritual.
un símbolo de la fragilidad de la libertad, incluso entre seres de luz. Y ante esa rebelión, Miguel se alzó, no por iniciativa propia, sino por llamado. Miguel no deseaba gloria, deseaba orden, y cuando el cielo necesitó un defensor, fue él quien se levantó. En el Apocalipsis lo vemos como general de ejércitos, combatiendo al dragón antiguo, la serpiente que seduce y arrastra. La escena es emblemática. Mientras Lucifer representa la conciencia que deseó elevarse por encima de las estrellas de Dios, Miguel es el espíritu que pregunta con la espada en mano: ¿quién como Dios? Su fuerza no está en el esplendor, sino en la lealtad. Y tal vez por eso mismo haya vencido, porque el cielo, más que brillo, necesitaba cimientos que no caen. Y Miguel se convirtió en ese pilar, no el más radiante, pero el más inquebrantable. Pero el silencio que envuelve a Metatrón permanece. Mientras uno cayó y el otro guerreó, Metatrón permaneció oculto, siempre presente en los márgenes de la tradición, como un guardián de algo que la mayoría jamás comprenderá. No participa directamente en el conflicto, pero está siempre detrás, registrando, equilibrando, escribiendo, el escriba del cielo, el mediador entre dimensiones. Su función es tan elevada que su nombre casi nunca es pronunciado. ¿Por qué tanto misterio? Porque Metatrón, según los místicos, no representa solo un ángel. Es el símbolo del límite entre lo conocido y lo incognoscible, el portal entre el creador y la creación. Un ser que no solo fue creado, sino que lleva en sí una medida de la divinidad, no una divinidad propia, sino un reflejo tan puro, tan ordenado, que los antiguos dudaban en siquiera describirlo. Algunos dicen que guarda el nombre de Dios, otros que él mismo se convirtió en el nombre, no una identidad, sino un concepto. Y si él fue el primero, si antes incluso de la luz visible, antes de la rebelión, antes de la lealtad, hubo la medida, eso cambia toda la perspectiva, porque significaría que la creación comenzó con equilibrio y que el caos vino después, como distorsión de un plan originalmente perfecto. Metatrón, en ese contexto, no sería solo un ser de luz, sería la balanza, la línea que divide, que separa, que evalúa. En la escatología judía y cristiana hay una idea recurrente: el fin de los tiempos será como el principio, el alfa y el omega. Lo que fue será de nuevo. Y si el primer ángel tuvo un papel en el origen, también tendrá un papel en el final. En el libro del Apocalipsis vemos ángeles con trompetas, copas, llaves y espadas. Vemos a Miguel nuevamente en combate. Vemos al dragón intentando arrastrar consigo un tercio de las estrellas. Y, en algunas tradiciones apocalípticas, vemos a Metatrón surgiendo como aquel que abre los libros, el escriba que registra cada acto de la humanidad, cada decisión, cada intención. Y aquí el simbolismo alcanza un nuevo nivel. Porque si Lucifer representa el brillo que cayó, y Miguel el guerrero que permanece, Metatrón representa el conocimiento que aguarda, la memoria que será desvelada, el juicio que será pronunciado no por ira, sino por medida. Él no combate, él revela. Él trae a la luz lo que fue hecho en las sombras, y así la justicia se cumple no por la espada, sino por la verdad. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Por qué importa saber quién fue el primer ángel? Porque ese primer ser representa algo presente aún hoy. Simboliza el principio de la conciencia fuera de Dios, la posibilidad de mirar al Creador y también a sí mismo. Y es en esa tensión donde habita la esencia del libre albedrío, entre reflejar la luz o desear poseerla, entre obedecer y cuestionar, entre servir y dominar. Lucifer cayó por confundir reflejo con origen. Miguel triunfó por reconocer que no había comparación.
Metatrón permaneció porque entendió que el misterio no es para ser descifrado, sino reverenciado. Y en ese trípode está quizás la verdadera enseñanza. No se trata de quién fue el primero en orden, sino de quién permanece como símbolo. Lucifer nos recuerda el peligro de mirarse a sí mismo y olvidar la fuente. Miguel nos recuerda la fuerza de la fidelidad inquebrantable. Metatrón nos recuerda el poder del silencio, de la medida y de la reverencia. Y esos tres aspectos están en constante batalla dentro de cada ser humano. Porque también nosotros fuimos hechos con luz, también fuimos dotados de libertad. Y también enfrentamos diariamente la elección entre ascender por orgullo o doblar las rodillas por fe. La historia del primer ángel es, en realidad, el espejo de nuestro propio viaje espiritual. Y tal vez sea por eso que Dios nunca reveló directamente su nombre. Porque más importante que saber quién fue el primero es comprender lo que representa. Y ese misterio no está fuera, sino adentro, entre luz y sombra, entre orgullo y reverencia, entre lo que brilla y lo que permanece. El primer ángel, sea Lucifer, Miguel o Metatrón, no es solo una entidad perdida en la eternidad. Es un símbolo que nos observa cada vez que elegimos entre el reflejo de la gloria o el deseo de ser la gloria.